con la segunda etapa, ¿sí?, de esta exploración ecográfica, que va a ser la evaluación de todas aquellas cosas que vamos a medir, ¿sí? Por eso la llamamos ecobiometría. Vamos a ver qué cosas podemos medir, qué cosas informamos y en dónde ubicamos estas mediciones que vamos a obtener, ¿sí? Primeramente, las mediciones como más importantes las realizamos para poder inferir el tiempo gestacional, ¿sí? Ahí, dependiendo de si estamos en una gestación temprana o si estamos en una gestación tardía, son las estructuras que iremos a buscar. En los caninos, tanto en los caninos como en los felinos, en una gestación temprana lo que vamos a poder medir son las vesículas gestacionales, ¿sí? O el embrión. Eh, Cuando tenemos menos de 40 días de gestación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es medir las vesículas, ¿sí? Desde la superficie del, lo que sería el borde externo de la vesícula, ¿sí?, del margen externo de la vesícula, en su plano sagital, ¿sí?, y transversal. De esas dos medidas podemos tomar el promedio, ¿sí?, y lo volcamos en esta fórmula que nos va a dar la edad gestacional, que es multiplicando en centímetros esa medida que obtuvimos por 6 y sumándole 20, ¿sí? Esta medida nos sirve cuando tenemos, como les había comentado en la primera parte de la charla, una vesícula que es esférica, ¿sí?, que es bien redondita y, y que probablemente nuestros dos diámetros que tomemos sean muy similares. Ahora, cuando tenemos una vesícula que ya empezó a elongarse, ¿sí?, a ponerse un poco más alargada, esta medición a nosotros nos va a generar mucho error. Entonces lo que vamos a hacer es medirle la longitud del embrión, ¿sí?, que lo vamos a hacer entre el límite cefálico y el periné. Eso se llama Crown Limb Length, ¿sí? Lo van a ver como CRL en los trabajos de divulgación científica, y lo que van a hacer es medir el largo de ese embrión. Ese largo lo van a volcar en la fórmula por 3 más 27 y también les da la edad gestacional con con un error probable de más o menos 3 días, ¿sí? Perdón, Sí. ¿podrías repetir de dónde a dónde medís en la vesícula? Como Yo la, sí. sí, yo lo mido de la parte externa del margen de la vesícula, ¿sí? De la pared de la vesícula, del margen externo a margen externo, ¿sí? Así es como está medida en la mayoría de las vesículas en las fórmulas, salvo en algunos trabajos de divulgación científica que te van a decir de dónde a dónde se mide, ¿sí? Porque hay algunos que miden la cavidad coriónica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la cavidad coriónica era solamente la cavidad anecoica? Bueno, hay algunos autores que midan de dónde empieza lo anecoico a dónde termina lo anecoico. Hay otros que incluyen solo una de las paredes, ¿sí? Pero la gran mayoría lo medimos de externo a externo, ¿sí? Así está medido en los libros, digamos. Salvo que te especifiquen que está medida de otra manera. Pero vos tenés que centrar la vesícula en una imagen donde se vea bien redondeada, bien esférica, y desde este borde, ¿sí?, vas a sacar el caliper y vas a medir hasta donde termina el siguiente borde, ¿sí? Y lo mismo en los laterales, ¿sí? Perfecto, gracias. Es una medida en centímetros, ¿sí? Así que los que tienen, por ejemplo, equipos Esaote, que te mide en milímetros, hagan la conversión, porque las fórmulas están hechas en centímetros, ¿sí? Lo mismo para la longitud del embrión. Cuando tenemos gestaciones un poco más avanzadas, de más de 40 días, ya vamos a tener desarrollo orgánico. Entonces podemos medir otras cosas, ¿sí? Vamos a poder medir, por ejemplo, el diámetro biparietal. Lo que vamos a hacer es medir en un corte transversal de la cabeza, donde podamos ver la vesícula diencéfalo telencéfalo. ¿Se acuerdan que les comenté esa estructura necoica central en la cabeza con esta línea divisoria central? Bueno, a través de esa imagen vamos a medir la distancia entre hueso parietal y hueso parietal, ¿sí?
Esa medida la vamos a volcar en esta fórmula que es por 15 más 20 y nos da la edad gestacional respecto al tamaño cefálico, ¿sí? Si tenemos una gestación más avanzada, en vez de esta estructura que es la vesícula diencéfalo-tenencéfalo, vamos a ver directamente los dos ventrículos laterales, ¿sí? Dos estructuras mucho más alargadas, anecoicas, en forma de coma, ¿sí? En el centro de la imagen cefálica. Y también podemos medir el diámetro abdominal en estas gestaciones de más de 40 días. Lo que vamos a hacer es medir la distancia del abdomen, ¿sí? De pared a pared del abdomen en un corte transversal a la altura del estómago. ¿Se acuerdan que dijimos que el estómago se veía como una estructura anecoica? ¿Sí? Ustedes van a recorrer el embrión, probablemente el longitudinal, y cuando vean el estómago, ¿sí? Que es la estructura anecoica que está más hacia craneal, en epigastrio, van a rotar el transductor para obtener una imagen en transversal y ahí miden el diámetro del abdomen, ¿sí? En este lo mismo. Tienen la imagen del abdomen, esto es el estómago, y ahí miden el diámetro de margen a margen, ¿sí? Eso lo van a volcar en la fórmula por 7 más 29 y también les da la edad gestacional con más o menos 3 días. Hay otras fórmulas que utilizamos menos, pero porque son un poco más engorrosas, que utilizan tanto el diámetro biparietal como el del diámetro abdominal en una misma fórmula, ¿sí? Hay otros, hay equipos, ¿sí? Con seteo para veterinaria que estas fórmulas ya las tienen dentro de su software, entonces solamente ponen medir edad gestacional y el equipo directamente hace la cuenta por ustedes. Yo como soy medio arcaica, todavía la hago manual, pero también porque me quedó esa costumbre de que mis primeros equipos eran de medicina humana y obviamente tenía las fórmulas para fetos humanos y no para veterinaria, pero en los equipos que tienen el seteo de veterinaria, el software veterinario, ustedes eligen el tipo de especie y les va a dar el cálculo de edad gestacional dependiendo de la especie que elijan, ¿sí? Y si uno pudiese inferir cuánto tiempo falta para ese parto o para que esa gestación esté a término, el resultado de lo que obtuvieron por las fórmulas lo van a restar a 65, ¿sí? Porque 65 era la edad gestacional del canino, ¿sí? Entonces, a 65 menos el resultado de lo que obtuvieron por las fórmulas, sea cual sea la estructura que quisieron medir, les va a dar la fecha probable de parto o los días restantes hasta el parto, ¿sí? Otra cosa que pueden medir en el canino es la longitud renal, ¿sí? Si ustedes evalúan el riñón, como vimos antes, ¿sí? Y le miden la longitud renal, es una medida que se puede utilizar en centímetros también y es entre el día 48 y 52. Es una fórmula súper engorrosa y lo que les da son los días que faltan hasta el parto, ¿sí? La realidad es que está bueno saberlo, pero que en la clínica no es una fórmula que utilizamos mucho porque no vamos a estar haciendo esta fórmula del tamaño renal. Es mucho más rápido y más cómodo utilizar la del diámetro biparietal y el diámetro corporal. Pero bueno, es un dato más que podemos tener en el caso de que tengamos mucha disparidad entre resultados con diámetro cefálico y con diámetro abdominal. Si tienen que elegir entre una u otra fórmula porque tienen mucha diferencia de resultado, siempre se elige primero la cefálico, ¿sí? Es la fórmula que tiene mejor resultado con la realidad, digamos. Porque los abdómenes pueden variar mucho, depende de la raza. Hay perros que son con una circunferencia abdominal muy prominente y pueden llegar a escapar a la normalidad de la fórmula. Tengan en cuenta que las fórmulas gestacionales están desarrolladas en Beagles, entonces todo lo que se nos aleja de esa campana de Gauss en tamaño puede tener más variabilidad y más error. Perdón, una Sí, consulta, dos en dime. realidad.
La fórmula, en la diapositiva anterior hay una fórmula que incluye el diámetro biparietal y el diámetro abdominal Ujú, en una misma cuenta. ujú. Esa tal vez o sea, ¿qué diferencia tendría? ¿Me disminuye el sesgo de medición? Considerar los Supuestamente dos. sí. Sí, Ok. supuestamente sí, porque al tener dos medidas, tenés un valor un poco más preciso. Pero bueno, depende de si no tenés una raza que escape mucho a la media, digamos, al perro mediano por excelencia que es el Beagle. ¿Sí? Bien. Gracias. Y la otra es en braquicefálicos Ahora o vamos, en... ahora Ok, vamos. perdón, Sí, no porque es dije la nada. pregunta. No, 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 está bien, porque es la pregunta que faltaba. Los braquicefálicos, ahora vamos a ver qué estudio tenemos sobre braquicefálicos, porque es como el boom de las razas braquicefálicas, sobre todo de las pequeñas, el bulldog francés, el pug, eh, los Boston Terriers, que son animales cabezones y que muchas veces nos escapan a estas fórmulas comunes, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver. Les voy a dar alguna información de lo que hay publicado. Bueno, Mercedes, una sí, consulta. Vos sí. cuando informás el diámetro biparietal, ¿informás también la parte abdominal o la longitud que tiene el cachorro o no? ¿O te guías solo por el diámetro biparietal? O sea, cuando vos informás, ¿cómo lo informás? Si son gestaciones tempranas, informo la longitud fetal y también informo la vesícula gestacional. Las dos. Pongo diámetro pongo eh, al principio pongo útero ocupado por gestación múltiple, en el caso de que sea, viable. En otro renglón pongo diámetro de vesículas gestacionales de tanto, diámetro longitud fetal de tanto, pongo se visualiza actividad cardíaca o se visualiza movimientos fetales normales, porque no le pongo número cuando es una gestación temprana de latidos por minuto. Y después pongo dichos diámetros son compatibles con una gestación de tantos días más menos 3. Si es una gestación que pasó los 30 días, o sea, o pasó los 40 días y ya puedo medir la cabeza y el cuerpo, hago lo mismo, pero le pongo diámetro biparietal de tanto, diámetro abdominal de tanto, y le pongo la frecuencia cardíaca, le pongo si veo movimientos fetales normales, y después pongo dichos diámetros son compatibles con una gestación de tantos días más menos 3. Perfecto, gracias. ¿Sí? Eh, por lo general, debería, si los astros se alinean, eh, equipararse las medidas de tus vesículas gestacionales con la de la longitud del feto, en el caso de una gestación temprana, y deberían de equipararse la del diámetro biparietal con la del abdomen en una gestación tardía. O sea, tendrían que darte números similares. Mido las dos cosas, pero si me dan muy distinto, informo la de la cabeza. O sea, en la conclusión pongo, dichos diámetros son compatibles con una gestación de lo que me haya dado la cabeza y no el cuerpo. ¿Sí? Y la otra que te puede ayudar es que cuando tenés muchos cachorros, por lo general están muy parecidos, ¿sí? De los resultados que te dan las fórmulas de cada uno de los cachorros. Acá se mide todos los cachorros, ¿eh? No, no se mide uno solo. Lo que puedes hacer Perdón, es ¿pero un promedio. informas todo? ¿Informas de cada cachorro, Doc? No, ¿O informo un es un promedio. promedio? Ok. Sí, sumo todos los resultados, o sea, saco la cuenta de todos los cachorros, sumo todo, divido para la cantidad de cachorros y me fijo qué número me dio. Y por lo general ese es el número que informo. Porque también hay un cierto error en la medición. Cuando vos lo estás midiendo, puede ser que te hayas medido un poquito más en diagonal uno que otro. Entonces, hago un promedio de las mediciones de todos y, por ejemplo, si estoy, por ejemplo, algunos me dan 48 días, otros me dan 49, otro me da 47 y medio. Bueno, hago el promedio y por ahí pongo 48. ¿Sí? Como tu fórmula tiene más menos 3, tampoco es que vas a cambiar mucho el panorama, ¿sí? Porque la fórmula tiene un error esperable de hasta 3 días. Entonces,
no hace tanto la diferencia del informe, pero pongo el promedio cuando son muchos, ¿sí? Eso es como yo hago, pero capaz que a ustedes les gusta informar distinto o el más grande. Hay personas que informan el más grande y el más pequeño. Entonces ponen gestación de tanto hasta tanto, o sea, del más chiquito a lo que te dio el más grande. Pero no suele haber tanta diferencia como para uno discrimine tanto entre cachorro y cachorro, ¿sí? Salvo que tengas un cachorro que tiene un desarrollo retrasado y tengas un cachorro más chiquito. O un cachorro mucho más grande porque tenga alguna otra patología. Entonces ahí haces un apartado distinto y pones, se observa un cachorro con diámetro biparietal que escapa a la normalidad de tanto correspondiente a tantos días de gestación. Dicho cachorro es sospechoso de tal patología. Y lo pones aparte de de todo lo otro, ¿sí? Siempre cuando veas una anormalidad lo describís aparte. Bueno, Gracias. no, ya. Profe, Sí, perdón, otra pregunta. Yo, dime, la Luciana. edad gestacional mayor a 40 días, tenía otra fórmula, que es la que las veces que hice ecografía uso esta, que es 15 por el diámetro biparietal más 20, que lo he visto en otro curso. ¿Puede ser? Sí. Parece Ay, no. que se quedó frisada. Ah, Ahí está. es ella, Ahí no volvió. yo. Ah, porque a mí me dice conexión inestable, entonces no sé si soy yo o Si es hablaste no te Luciana. escuché Me nada, no sé parece si me que eras escuchaste vos a vos, mí. Mer, porque ¿Era te yo? quedaste como con la carita frisada. Sí, porque me Sí, aparece un digo, cartel de chao, conexión inestable. estoy diciendo cualquiera, pensé. No, decime, Luciana, de vuelta. ¿Qué fórmula te daba? La edad gestacional es 15 por el diámetro biparietal más 20. Sí, es este. Mirá. Pará. No lo vi. 15, diámetro biorbital más 20. Ah, listo, perdón. No, me había quedado con el otro. Listo. No, me hiciste Pero asustar, dije, puedo ahí usar puse ese, cualquiera. no. Listo. ¿Puedes usar qué? Pues ese es el que puedo usar, no el Sí. otro, el diámetro del abdomen y Podés de la usar el que cabeza. quieras. No, puedes usar el que quieras. Pero si tenés, cuando uno mide, por lo general mide algunas cabezas y también medís cuerpos, ¿sí? Si a vos te da muy diferente el resultado entre lo que te da el cuerpo y lo que te da la cabeza, siempre es preferible orientarse un poquito más a lo que te da la cabeza, porque es una fórmula que tiene mayor, mayor ¿cómo decirlo? Es como más representativa, ¿sí? Claro. Precisión. Perdón. Pero podés poner las dos cosas. Podés poner una o poner las dos. Yo no me confío mucho en poner solo la del abdomen, por esto que les decía que el abdomen, hay veces que hay cachorros muy gorditos y es como que se te dispara como si fuesen de mayor desarrollo del que tienen. Siempre busco como una estructura más ósea para guiarme, ¿sí? Listo, gracias. No, de nada. Bueno, esperen, ya esto lo dijimos. Otra cosa que tenemos que podríamos medir, pero que en la rutina no se hace, pero se los quiero decir porque está bueno empezar a mirar, ¿sí? Las placentas. Lo que hay de diámetro placentario, sabemos que la placenta a medida que va avanzando la gestación va aumentando su espesor, ¿sí? Pero nunca debería de medir más de 1 centímetro en ningún estadio de la gestación. Así que lo que hay relatado es cuánto mide la placenta como por sectores, o sea, en ciertos momentos de la gestación. Pero si ustedes ven los grupos de días donde se evaluaron el espesor de esas placentas, son de cada 10 días, ¿sí? Entre el día 20 y 30 mide 0,3, entre el 30 y 40 0,4, entre el 40 y el 50 0,6, entre el 50 y el 60 0,8. Está bueno tenerlo como referencia
cuando uno quiere medir una placenta para ver si hay una insuficiencia placentaria que se ponen más gruesas, ¿sí? O más enrarecidas, pero este escalonado de detección a nosotros no nos sirve porque 10 días es un montón. O sea, no nos sirve para saber la edad gestacional, solo nos sirve para tener una información de cuánto debería de medir una placenta normalmente, y si uno ve una placenta muy gruesa, ir a esto y decir, bueno, si estoy en un día 30 y tengo una placenta de 0,8, algo está pasando, ¿sí? Algún problema voy a tener con esta placenta, probablemente tenga algún tipo de insuficiencia y por eso se pone más gruesa, ¿sí? Es solamente para eso, para que vean que la regresión es lineal entre el espesor placentario y la edad gestacional, ¿sí? Respecto a los gatos, eso hablamos de perros, ¿sí? De las fórmulas que están descritas. Respecto a los gatos, cuando nosotros vemos gestaciones de gatos, por lo general ya tienen mucho desarrollo orgánico, porque como dijimos, el gato se desarrolla mucho más tempranamente que el perro. Entonces vamos a poder medirle la cabeza y el cuerpo, o el diámetro abdominal, mucho antes. Si bien existen parámetros de gestación temprana para los gatos, no hay tantas fórmulas, ¿sí? Sino que hay más tablas. Yo utilizo tablas. Este autor, Becaglia, tiene fórmulas. Esto es la cavidad coriónica interna, ¿sí? O sea, este autor mide de parte anecoica a parte anecoica, o sea, solo está midiendo la cavidad, ¿sí? Por eso es la cavidad coriónica interna menos 62,03 dividido 1,1, ¿sí? Y esto es el diámetro biparietal en milímetros, ¿sí? Menos 23 dividido 0,47. Esto tiene un error de más menos 2. Esto les sirve cuando tienen gestaciones muy chiquitas que no pueden detectar la cabeza o el abdomen de ese embrión felino, ¿sí? Y si no, hay tablas que son mucho más amigables. Las tablas son muy similares entre sí, pese a que tienen muchos años entre una y otra, de distintos autores, y lo que hicieron fue medirle la cavidad interna coriónica, ¿sí? O sea, la cavidad anecoica de la vesícula y la longitud del embrión en milímetros, ¿sí? Dependiendo de la edad gestacional. O sea, vieron que en el día 10 se veía la cavidad coriónica y tenía que medir 3 milímetros, ¿sí? Al día 14, al día 18, al día 30, ¿sí? Hasta el día 30 medían con la fórmula. Después del día 30 ya utilizaban el diámetro biparietal o el diámetro abdominal. Y lo mismo hizo Topí, que tienen resultados muy similares, ¿sí? Entonces hay veces que cuando nos toca definir una gestación muy temprana en la gata, pero muy temprana en serio, porque no podemos verle la cabecita, lo que hacemos es medirle la longitud o la cavidad coriónica, como hacíamos en el perro, y nos fijamos en la tabla, ¿sí? Si sacamos 0,8, bueno, entonces estamos en un día 17, ¿sí? Si sacamos 21 milímetros de diámetro de cavidad coriónica, estamos en el día 25, ¿sí? Lo correlacionamos con la tabla, es como un poco más amigable que la fórmula. Pero cuando ya tenemos desarrollo orgánico y podemos verle la cabeza y el cuerpo, hacemos igual que en el perro. Medimos de la misma manera el diámetro biparietal o el diámetro abdominal de ese feto felino y lo volcamos en las fórmulas propias de felino, ¿sí? Que son 25 por el diámetro biparietal más 3, o volcamos el diámetro abdominal multiplicado por 11 y sumándole 21, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos la misma metodología que en el canino y con un margen de error de más menos 2, ¿sí? Bueno, referencias especiales de algunas especies, ¿sí? Depende del autor y del trabajo científico que lean, ¿sí? Han podido lograr fórmulas de regresión específicas para un grupo de individuos de la misma raza, ¿sí? Son todas estudios donde no tienen muchísimo N, ¿sí? Pero bueno, se juntan muchos animales de una misma raza y se realiza una fórmula de regresión
para sacar diámetros, ¿sí? Entonces, tenemos fórmulas especiales cuando tenemos menos de 35 días, midiendo el diámetro de la vesícula gestacional, y con gestaciones de más de 35 días, midiendo el diámetro biparietal, ¿sí? En estas fórmulas especiales tenemos fórmulas desarrolladas para el Yorkie, para los Yorkshire Terriers, para los malteses, que están en milímetros, ¿sí? Para pastor alemán, que está en centímetros, y para los gatos Maine Coon, que están en milímetros, ¿sí? Fíjense que son perros o muy grandes o muy chiquitos, y gatos muy grandes, que escapan a la normalidad de la fórmula, ¿sí? Yo se las dejo para que si se cruzan con una reproductora gestante de Maine Coon, prueben las fórmulas para ver, para poder afinar un poco los días que tiene de gestación y los días que restan hasta el parto, ¿sí? En realidad, estas fórmulas, siempre cuando uno lee trabajos científicos, son los días que faltan hasta el parto, ¿sí? Si uno eso lo resta de la totalidad de longitud de gestación, sabes en el día que estás, pero por lo general te dan cuánto falta hacia el desencadenamiento del parto, porque se cumple la edad gestacional, ¿sí? Esas son fórmulas para algunas razas. Después tenemos lo que me preguntaban recién de los braquicefálicos. El único trabajo es del doctor Feliciano, que utilizó poblaciones de bulldog inglés, pug, shih tzu, y lo que hizo fue, en gestaciones tempranas, medirles la cavidad coriónica, ahora les explico qué son estas siglas, y después en gestaciones un poco más avanzadas medía el diámetro abdominal y el diámetro biparietal, ¿sí? Y estas son las fórmulas. Multiplican el diámetro biparietal por 13 y después le suman 23. Y el diámetro abdominal lo multiplican por 7.8 y le suman 25, ¿sí? Eso es en gestaciones donde ya pueden medir la cabeza y el cuerpo. En gestaciones muy tempranas, lo que él hizo fue medir todas las posibilidades de la vesícula gestacional, ¿sí? Esto es medir de lateral, o sea, de lateral a lateral en su diámetro externo, ¿sí? O sea, incluyendo la pared. Esto es lateral sin incluir la pared, o sea, solo midiendo de donde empieza el anecoico hacia el anecoico. Esto es ventrodorsal, o sea, en la línea longitudinal, ¿sí? Paradita en la imagen, ventrodorsal incluyendo la pared externa, y esto es ventrodorsal incluyendo la pared, sin incluir la pared, solo incluyendo la cavidad anecoica, ¿sí? Y esto es lo que debería de medir. Esto es en la segunda semana de gestación, ¿sí? Entonces, mayoritariamente nosotros lo que vamos a utilizar es esto, probar estas dos, que son diámetro abdominal y diámetro biparietal, porque la vesícula gestacional mucho no varía, ¿sí? Porque la vesícula todavía no tiene el desarrollo tan evidente de ese embrión adentro, entonces la vesícula la podemos medir con una fórmula típica, pero lo que después nos va a alterar y se nos va a escapar de la fórmula típica es el tamaño de la cabeza de esos braquicefálicos. Entonces, en la gestación tardía es donde más vamos a utilizar esta fórmula. Yo he probado esta fórmula en bulldog francés y viene bastante bien, pero bueno, es lo único que tenemos para braquicefálicos. No me acuerdo qué me preguntó, pero podemos probar esta fórmula en los braquicefálicos, que ahora hay mucho criadero de braquicefálicos, sobre todo bulldog francés y de Boston, como para ver si afianzamos un poco la edad gestacional. Lo bueno es que esos perros... Sí. En estos casos, ¿sigue siendo mejor predictor el diámetro biparietal? De la cabeza, sí. Sigue siendo mejor el de la cabeza, y tenemos la suerte, capaz, de que esas razas, los Boston y los Bulldog, muchas veces son servidos por inseminación. Entonces, tenemos valores de progesterona de esos perros. Entonces, lo que hacemos es corroborar el resultado de la fórmula con los resultados de la progesterona, que me dice cuándo fue apta para servicio esa perra,
¿sí? Eso es lo bueno de estas razas, que si bien son difíciles de detectar por ecografía con certeza su edad gestacional, tenemos valores en sangre de hormonas. Entonces, cuando tengan Bulldog francés o Boston, pregunten si no tiene seguimiento reproductivo y anótense el valor de la progesterona. Y en base a eso van a poder ver si se escapa mucho o poco de la fórmula, ¿sí? Esos perros por lo general tienen valores de progesterona. Saben cuándo fue servido porque saben cuándo tenía el pico de LH o cuándo fue la ovulación. Así que eso es un dato que está bueno que nosotros como ecografistas tengamos porque nos ayuda a corroborar lo que estamos midiendo, ¿sí? Bueno. Ya hicimos todo esto que eran las biométricas, ¿sí? Ahora pasemos a las biofísicas, que son las pruebas que miden la vitalidad, como dijimos, que vamos a evaluar la maduración, ¿sí? Y que vamos a utilizar Doppler. Respecto a estas pruebas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que medir las frecuencias cardíacas. Tenemos dos formas de medirlas, una por modo M u otra utilizando Doppler, ¿sí? En el modo M, como ya les había mencionado, vamos a necesitar el desarrollo de los ventrículos, porque nuestro eje de medición lo vamos a tener que pasar por ambos ventrículos, ¿sí? Entonces nosotros situamos nuestro eje de medición entre ambos ventrículos cardíacos y vamos a sacar una tira de registro M, ¿sí? De movimiento. Dependiendo del seteo que tenga el equipo de cada uno, puede ser que tengan que saltear una onda o un pico o que esté seteado para ondas consecutivas, ¿sí? Y ahí les va a dar la frecuencia cardíaca por minuto, ¿sí? Ustedes le piden al equipo que mida frecuencia cardíaca y les va a tirar los calipers para que pongan el lugar de inicio y el lugar de finalización de la medición. Pero para poder medir con modo M, si bien es una medición mucho más certera en el final de la gestación, porque es mejor que el Doppler el utilizar el modo M, solo lo vamos a poder utilizar después del día 40, ¿sí? Es lo único que tenemos que llegar a esperar. Si tenemos un equipo que tiene Doppler, ¿sí? Doppler espectral, vamos a poder ver el latido cardíaco desde muy temprano, ¿sí? A partir del día 22. Y lo que vamos a hacer es poner el cursor, ¿sí? El volumen de muestra, donde veamos el color o donde veamos el parpadeo por modo M. Y le vamos a pedir al equipo que nos tire el espectro. Y ahí vamos a tener que, también dependiendo del seteo, saltar una onda o ondas consecutivas y nos va a dar la frecuencia cardíaca, ¿sí? En latidos por minuto. Es más fácil cuando tenemos una gestación obviamente muy temprana, pero se puede hacer en cualquier momento. Y los cambios preparto que podemos esperar, ¿sí? En una gestación normal. Perdón. Sí. Los días que nombraste recién, ¿es tanto para perros o gatos? Porque en felinos habías dicho por ahí que era más tarde, ¿no? El tema de la frecuencia. En los felinos, el desarrollo de las cámaras cardíacas es después del día 50, así que vas a tener que esperar hasta ese momento para tomar un valor fidedigno de modo M en el latido cardíaco. ¿Sí? Gracias, sí. No, de nada. Bueno, las cuestiones que tenemos que tener en cuenta fisiológicas que van a suceder durante los cambios preparto incluyen la disminución del líquido, ¿sí? Que si bien nosotros no lo podemos medir, tenemos que poder visualizar un cambio de cantidad de líquido sin que cambie su aspecto, ¿sí? Porque el aspecto del líquido siempre debe ser anecoico limpio. Si vemos partículas en suspensión, partículas ecogénicas, como si fuesen celularidad, es un signo de alarma, porque significa que tenemos sangrado, y ese sangrado, esa celularidad, proviene del desprendimiento placentario. Entonces, siempre tiene que ser líquido anecoico limpio y en disminución a medida que nos vamos acercando hacia el momento del parto. Otro cambio que tenemos que poder evaluar es el cambio de las frecuencias cardíacas. Las frecuencias cardíacas normales en un canino durante su gestación
es alrededor de 230 latidos por minuto y en los felinos es de 223. Ese es el promedio que suelen tener las frecuencias normales. Esas frecuencias tienen que ir disminuyendo a medida que se acerca el parto, porque esa frecuencia tiene que asimilarse a una frecuencia normal de cualquier individuo afuera del útero, ¿sí? Entonces tienen que ir bajando, tienen un descenso normal. Por lo general, en las horas preparto están por encima de los 200 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, ese descenso de frecuencias cardíacas es normal visualizarlo a medida que nos vamos acercando hacia el momento preparto. Algo que podemos detectar, las cosas que vamos a detectar ecográficamente, cabe destacar de que son siempre acompañadas de la clínica de la hembra, ¿sí? Las cosas que podemos llegar a ver por ecografía, ya sea oscilaciones, descenso de frecuencias cardíacas, Doppler y demás, no pueden ir solas, sueltas, para poder tomar decisiones obstétricas, ¿sí? Siempre van acompañadas de la clínica de la hembra, del descenso de la temperatura corporal de la hembra y de los cálculos de diámetro gestacional que hayamos obtenido, ¿sí? Es un dato más y no es el único. Me gusta recalcar eso porque sigue siendo la clínica soberana en las decisiones obstétricas. No vamos a entrar en una perra cesárea porque tiene un cachorro con baja frecuencia, ni tampoco porque tiene todos los perros oscilando, ¿sí? Es un conjunto de información lo que tenemos que evaluar. Algunos los haremos nosotros como ecografistas y otros los hará el médico clínico actuante, ¿sí? Pero bueno, sabemos que existe un proceso fisiológico que se llama oscilaciones de la frecuencia cardíaca, que se da cuando se va acercando el momento del parto, ¿sí? Hay está estudiado que 72 horas antes del parto en las perras, ¿sí? Y 48 horas antes en las felinas ocurre este proceso, ¿sí? Son descensos prolongados y muy marcados de la frecuencia cardíaca de los cachorros, producto de un reflejo vagal en los cachorros, porque las contracciones uterinas, que al principio no son visibles y no son las contracciones que uno ve con contracción abdominal, sino que las contracciones uterinas comienzan mucho antes de que nosotros podamos ver esa contracción de los músculos del abdomen. Las contracciones uterinas generan, ¿sí?, una compresión del cordón umbilical del cachorro y eso produce un efecto vagal que hace que descienda su frecuencia cardíaca a menos de 200 latidos por minuto, que dijimos que era el promedio en el periparto. Esos descensos de frecuencia cardíaca pueden durar, ¿sí?, varios minutos y puede haber variaciones hasta de 120 latidos por minuto, o sea, pueden llegar hasta 120. Pero luego de que terminan esas contracciones, recuperan la frecuencia cardíaca a más de 200, ¿sí? Es un ciclo de oscilaciones, como bien su nombre lo indica, y que empieza en algunos cachorros y después se va manifestando en todos los cachorros de la camada. Cuando todos los cachorros oscilan, significa que el parto está próximo a ocurrir, ¿sí? Y que si no hay novedades entre las 12 y las 24 horas, hay que empezar a evaluar, ¿sí?, una posible cesárea. Eso no quiere decir que la determine, ¿sí? Eso significa que hay que empezar a evaluarlos con más hincapié en si esa perra baja la frecuencia cardíaca, cómo está y demás, porque que estén todos oscilando significa que ya tienen una maduración apta para su vida extrauterina, ¿sí? El tema de utilizar esta metodología como predictor de maduración es que está estandarizado en que hay que medir 10 veces cada cachorro. Entonces imagínense el tiempo que van a tener que estar evaluando esa hembra, ¿sí? Si ustedes tienen 5 cachorros,
tienen que hacer 10 mediciones por cachorro de 10 ciclos, o sea, de 10 momentos, y ahí recién poder definir si tiene o no oscilaciones cardíacas. Sabemos igual que midiendo esas oscilaciones que podemos clasificar ese descenso de frecuencia que no asciende a 200, ¿sí? Cuando el cachorro no recupera los 200 latidos por minuto, podemos clasificarlas como hipoxias. Las hipoxias pueden ser leves o severas. Las leves son aquellos cachorros que se mantienen en frecuencias entre 160 y 190 latidos por minuto, y las severas son entre 130 y 150, ¿sí? Yo lo que hago es ver oscilaciones cardíacas en esas perras que son problemáticas para entrar a cesárea o con posibilidad de entrar a cesárea, y obviamente lo que uno hace es, si un cachorro oscila y levanta a 200, a ese cachorro ya lo dejo de lado y lo despacho. Paso a otro cachorro. Si ese cachorro no levanta o tarda mucho en levantar, lo vuelvo a medir. O me voy a otro y después vuelvo a ese. Pero son evaluaciones muy largas que algunas veces las perras no quieren, el tutor se pone nervioso, pero bueno, si tenemos la posibilidad de hacerlas es algo que nos denota que estamos próximos, y suele ocurrir a partir de las 72 horas previas en el perro y 48 horas previas en las gatas, ¿sí? Pero siempre tienen que ascender esas frecuencias cardíacas. Si no ascienden, las tenemos que clasificar como sufrimiento fetal o hipoxia, porque en definitiva el sufrimiento fetal es la hipoxia, ¿sí? Lo que uno siempre dice, hay sufrimiento fetal, bueno, es porque está hipóxico el cachorro. Otro dato que podemos utilizar... Perdón, tengo una Sí. pregunta. ¿Hay algún rango promedio en tiempo entre una medición y otra, entre las 10 mediciones que vos decís? O sea, no sé, No vos hay decís, rango. no sé, cada hora o cada tanto le das una medición, ¿o cómo harías ahí? No, es durante el mismo estudio ecográfico, ¿eh? Ah, No, es en el mismo momento tenés que medirlos. Lo que sí tienen que levantar a más de 200 latidos por minuto dentro de los 5 minutos de evaluación. O sea, si vos te fuiste a otro cachorro, estás evaluando, pasaron 5 minutos, volvés al mismo que estaba bajo y sigue estando bajo, eso no es normal, lo tenés que informar. ¿Sí? O sea, es normal porque se está acercando el parto, ¿sí? Pero si asciende es normal, si no asciende lo podés definir como hipoxia, leve o severa, dependiendo de lo que te dé, ¿sí? Pero no es que lo evalúas a lo largo de muchas horas, no, es en el mismo estudio ecográfico, ¿sí? ok, gracias. Otra cosa que podemos medir, si contamos con Doppler, es la evaluación de la arteria uteroplacentaria, las arterias y venas umbilicales, y específicamente del feto, la aorta abdominal, ¿sí? Con su velocidad de pico sistólico, y la cerebral media, como dijimos. La arteria uterina, igual lo van a ver con Mercedes a la tarde, pero los ovarios están irrigados por la arteria uterina, por una rama ovárica de la arteria uterina y por una rama ovárica propiamente dicha, ¿sí? Rama del abdominal, de la aorta abdominal. Pero la arteria uterina es una rama o sea, viene la arteria aorta, deriva en la ilíaca interna, de la ilíaca interna va a salir la pudenda, de la pudenda sale la arteria vaginal, que antiguamente se llamaba urogenital, y de esa vaginal sale la arteria uterina, ¿sí? Que después, en el momento gestacional, se va a ramificar en arterias segmentarias o arcuatas, y van a irrigar el útero, ¿sí? Así como se ve acá, que son todas pequeñas ramas que van irrigando a lo largo de el útero, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener que evaluar son la arteria uteroplacentaria y las arterias umbilicales en el cordón, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Esperen que no veo nada. Acá quiero correr esto.
y no lo puedo correr. Bueno. La arteria útero-placentaria la vamos a evaluar cuando tenemos vesículas gestacionales, ¿sí? Cuando tenemos una gestación temprana. Por eso se evalúa hasta el día 35. Y lo que vamos a hacer es colocar el cajón color en la sección dorso-caudal de cada vesícula, ¿sí? Obtener un registro color. Y luego vamos a tomar, cuando veamos tres ondas similares, vamos a tomar el índice de resistencia, ¿sí? Esto es la vesícula gestacional, esta es su porción dorso-caudal, y ahí es donde vamos a ubicar la arteria útero-placentaria. Esto es lo mismo, esto es la vesícula con un lineal, acá está el embrión, y acá está la arteria útero-placentaria. El registro de la arteria no la van a confundir porque es un registro de baja resistencia, ¿sí? Tiene una diástole alta y un descenso diastólico pronunciado. En estas arterias vamos a tomar índices de resistencia, ¿sí? Es muy difícil tomar velocidades porque son tortuosas. Entonces, poder ubicar la sección de un vaso lo suficientemente larga en una misma dirección para poder corregir el ángulo no es sencillo. Entonces, por lo general nos guiamos con los índices de resistencia. Y lo que sabemos es que los índices de resistencia, a medida que va avanzando la gestación, van disminuyendo, ¿sí? O sea, tenemos cada vez más diástole porque justamente es un tejido que necesita mayor perfusión, entonces necesita tener mayor cantidad de sangre. Y sabemos que va a ir disminuyendo su índice de resistencia. En los caninos, como referencia, sabemos que en la semana 5, o sea, los 35 días de gestación, vamos a tener índice de resistencia de 0,6 y a partir de las 8 semanas empiezan a bajar hasta 0,5. En los felinos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Empiezan en 0,5 y terminamos en gestaciones más tardías en 0,36, ¿sí? Entonces, a medida que avanza la gestación, baja el índice de resistencia. Eso es lo que uno tendría que esperar, ¿sí? Si tenemos la oportunidad de evaluar en 2 momentos de la gestación a la misma hembra, medimos índice de resistencia cuando la veamos la primera vez y después al final de la gestación le volvemos a medir para ver que vaya bajando y que esté todo bien. Si nosotros vemos índices de resistencia altos, ¿sí? Al final de la gestación, eso es motivo por el cual informar y ver qué está pasando. ¿Sí? Lo normal es que bajen. Y esto tiene que ver con... Hay trabajos de divulgación científica que evaluaron, ¿sí?, los conceptos normales, cómo iba bajando el índice de resistencia, ¿sí?, entre la semana 2 con 0,6 hasta la semana 9, que es la periparto, bajaba a 0,4, ¿sí? Pero en aquellos embriones que tenían un desarrollo retrasado, ¿sí?, esos cachorros que no crecían, en vez de bajar, subía. Fíjense que arrancaron en 0,6 y terminaban en 0,9, ¿sí? Asimismo, los que terminaban en muerte fetal, uno iba viendo cómo de 0,9 iba aumentando el índice de resistencia hasta que, previo a la muerte, tenían un nivel muy alto de 0,89, ¿sí? Entonces, está bueno utilizarlo como guía para ver si está todo bien en la perfusión, ir midiendo los índices de resistencia a lo largo de la gestación. Y en una gestación muy temprana, que es cuando podemos llegar a evaluar bien esta arteria, podemos detectar procesos de reabsorción, que se acuerdan que les dije que era una de las patologías que se veía al principio de la gestación. La reabsorción tiene que ver, hay varias causas, ¿sí? Pero lo que se veía era que de un espectro de arteria útero-placentaria normal, ¿sí?, que es el A, con este espectro de flujo, en las vesículas que terminaban en reabsorción, la velocidad de pico sistólico disminuía, ¿sí?, y los índices de resistencia, el final de diástole también disminuía, y el espectro de la onda se hacía monofásico, ¿sí? Esa disminución de pico sistólico y esa
alteración en el flujo sanguíneo, lo que les da la pauta es que tiene una estenosis arterial. O sea, es un cambio que por ahí en esta vesícula que uno todavía no la ve en reabsorción, o en esta que es una reabsorción temprana, ya podríamos detectar si esta vesícula es viable o no, solamente con sacarle el espectro, ¿sí?, de la arteria uteroplacentaria. O sea, es una herramienta más que tenemos para evaluar cómo viene la perfusión de esa vesícula. Todo esto es para poder adelantarnos a dar información en estas gestaciones tan tempranas, ¿sí? Respecto a los felinos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El flujo de la arteria uteroplacentaria baja con el paso del tiempo en la gestación, porque eso incrementa el flujo placentario, porque ese embrión necesita más perfusión, porque está creciendo más, ¿sí? Y después repentinamente uno podría medir el índice pulsatilidad también, que no depende del ángulo, y sabemos que en las gatas en el día 63 el índice pulsatilidad aumenta, ¿sí? Pero en la fisiología por la cual bajan los índices de resistencia es igual que en el canino, ¿sí? O sea, es exactamente igual. Otro vaso que tenemos que tener en cuenta, o vasos que tenemos que tener en cuenta, es aquellos que podemos visualizar en el cordón umbilical de ese feto, ¿sí? Acuérdense que el cordón umbilical de nuestros pacientes tiene 2 arterias y 2 vasos, 2 arterias y 2 venas, perdón, a diferencia del humano, que tenemos solo 3 vasos. Y lo que nosotros vamos a tener que buscar son las arterias umbilicales, ¿sí? Dentro de este cordón, como verán, 2 arterias, 2 vasos, 2 venas, ¿sí? ¿Y cómo lo buscamos? Bueno, lo vamos a evaluar a partir del día 30 en el canino o a partir del día 20 en el felino. Y tenemos que buscar la sección, ¿sí?, poner el cajón color en la sección media del abdomen del cachorro, ¿sí?, a nivel del estómago, donde vamos a tener la salida del cordón umbilical. Ponemos el cajón color y vamos a ver cómo tenemos flujo mixto, venoso y arterial, porque los 4 vasos se entrelazan entre sí haciendo el cordón, ¿sí? Entonces lo que tenemos que lograr es sacar un registro de este cordón que está flotando en el líquido amniótico. Si uno lo ve en modo M, van a ver como pequeñas estructuras circulares anecoicas, ¿sí?, con paredes finas, y cuando le pongan el color van a ver cómo se colorean esas estructuras que están flotando en el cordón. Como van a ver flujo venoso y arterial mezclado, hay que ir acomodando el cajón, ¿sí?, de muestra, el volumen de muestra, a donde tengamos espectro arterial. Estos son otros, ¿sí? Esto es, van a ver el próximo al abdomen del cachorro, que es el perfil del abdomen. Estas imágenes circulares, ¿sí?, con bordes ecogénicos finos, son las distintas secciones de la vasculatura del cordón. Cuando giran el transductor lo ven en longitudinal, ¿sí? Pero recuerden que todo lo que está transversal, ¿sí?, a la insonación del Doppler no se va a colorear. Entonces siempre busquen secciones que están oblicuas, ¿sí?, que tienen angulación. Entonces si uno ve el cordón en el líquido flotando, le ponemos Doppler y podemos ver el registro color de ese cordón, ¿sí? Ahí es donde vamos a ir a meter nuestro volumen de muestra. Y si comparamos con el registro de la uteroplacentaria, si bien la uteroplacentaria se puede evaluar más allá del día 30, ¿sí? O sea, es más, se puede evaluar hasta el final de la gestación, nunca nos vamos a confundir el tipo de espectro, porque el cordón umbilical tiene un espectro de onda de alta resistencia, mientras que, como dijimos, la uteroplacentaria que vimos hace un rato tenía de baja resistencia, ¿sí? Este es un espectro con una velocidad de pico sistólico muy alta, ¿sí?, y una diástole relativamente baja. Entonces es un espectro de alta resistencia. No se la van a confundir. Cuando saquen los registros van a saber cuál es la umbilical y cuál es la uteroplacentaria seguro. Si bien la uteroplacentaria está por fuera, ¿sí?, no va a estar flotando adentro del líquido. Está por fuera de los márgenes.
Y lo que tenemos descrito es que también los índices de resistencia bajan a medida de que avanza la gestación, ¿sí? Tienen el mismo comportamiento que los índices de la uteroplacentaria. Arrancamos en el día 35 de las perras de 0,96 y terminamos en el periparto con 0,74. Y lo mismo en las gatas, 0,96 y 0,7. Si bien hay algunos autores que infieren el momento de parto o la decisión de cesárea cuando tienen índices de resistencia de arteria umbilical menor a 0,7, hay otros autores que dicen que eso es muy arriesgado, solamente por eso entrar a las perras a cesárea. Porque, como les dije antes, tiene que ser un conjunto de conclusiones que uno puede aportar desde la ecografía bidimensional y desde el Doppler. Pero todas perras que tengan menos de 0,7 de índice de resistencia al final de la gestación son perras en las cuales hay que prestar mucha atención porque denota que está ocurriendo un problema de perfusión, ¿sí? Sobre todo en el cordón umbilical, tiene que ver con la perfusión placentaria. Porque acuérdense que el cordón umbilical está desarrollado a partir de los vasos placentarios. Entonces, esa incapacidad de perfundir de la placenta está relacionada con la muerte perinatal, ¿sí? En los felinos es exactamente igual, no los voy a aburrir. Lo que sabemos es que al principio la arteria umbilical no tiene diástole, ¿sí? No tiene registro diastólico y a medida que va avanzando empezamos a verle la diástole. Eso es un cambio normal a partir del día 33 porque también se desarrollan otros componentes vasculares dentro del abdomen, entonces por eso es que empezamos a tener diástole. Pero si enganchan un cordón umbilical muy temprano y no le ven la diástole, no se preocupen, es normal, ¿sí? Y bueno, índice de resistencia e índice de pulsatilidad disminuyen hacia el progreso de esa gestación. En el mismo trabajo científico que les hablé de uteroplacentaria, ¿sí? Dependiendo de qué patología tenían los cachorros que analizaron, la arteria umbilical servía para definir en este autor en especial si entraban o no a cesárea 24 horas más tarde o dentro de las 24 horas de haber detectado índices de resistencia menores a 0,7, ¿sí? Porque vieron que en los conceptos normales, ¿sí? El índice de resistencia bajaba a lo largo de la gestación entre 0,9 y 0,74. En los que tenían un desarrollo retrasado aumentaban, ¿sí? Y aquellos que tenían muerte fetal aumentaba también, obviamente hasta el momento del deceso. Otro vaso que podemos llegar a evaluar es la aorta, ¿sí? Fetal, en caninos y en felinos. Sabemos que la aorta, a medida que avanza la gestación, aumenta el volumen de pico sistólico y el volumen de fin de diástole, obviamente porque necesita perfundir más sangre, mientras que bajan los índices de resistencia y de pulsatilidad, igual que ocurre en las arterias uterinas, ¿sí? Lo mismo vemos en la vasculatura propia del feto, ¿sí? No los voy a aburrir con Doppler gestacional. Y en los felinos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Al principio solo tenemos sístole y luego se desarrolla la diástole con el mayor desarrollo orgánico de ese embrión y los índices de resistencia tienden a bajar junto con los índices de pulsatilidad. Se los dejo solo como para que lo vean, pero no es algo que hagamos con frecuencia, sobre todo el Doppler de aorta en los fetos. Por lo general medimos índice de resistencia de uteroplacentaria y de umbilical. Ya con eso tenemos bastante para análisis. Otra cosa que podemos hacer es medir, ¿sí? O tomar registros Doppler de la arteria cerebral media. Si ustedes vieron alguna vez la evaluación fetal en los humanos, sacan mucha información, ¿sí? Respecto a
los valores de la arteria cerebral media. Es más, en humanos la frecuencia cardíaca se saca desde la arteria cerebral media, sacan todo de la arteria cerebral media porque es muy visible. Acuérdense que la cerebral media está formada por la basilar y la carótida, y que en el cachorro es mucho más fácil de ver porque como no tenemos estos huesos que nos emiten tantas sombras, ¿sí? En ciertos cortes vamos a poder verlas. Cuando nosotros vemos arteria cerebral media, cuando vean ultrasonografía encefálica en el nacido, digamos, o en el adulto, van a ver que tienen que meterse por ventana temporal y es un poco más complicado. En el feto lo tenemos un poco más fácil. Y lo que vamos a hacer es un corte, como si fuésemos a medir el diámetro biparietal, ¿sí? Y le vamos a poner un cajón color. Las arterias cerebrales medias se nos van a colorear, ¿sí? A ambos lados de esa imagen de la cabeza, ¿sí? Y vamos a tomar un espectro. Lo que se puede evidenciar del trabajo que está hecho sobre cerebral media en caninos es que obviamente el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad bajan a medida de que aumenta la edad gestacional, ¿sí? Esto tiene que ver con que está descrito que algunas patologías como la hidrocefalia, ¿sí? O la ventriculomegalia se pueden detectar en forma temprana porque generan índices de resistencia altos en estas arterias. Y que también, si pudiésemos medir el índice de velocidad media de estas arterias, está aumentado en los casos de anasarca o de anemia severa neonatal. Es un poco extrapolado del humano, pero cuando uno lo empieza a ver, no es tan difícil hacerlo, y lo que hay que evaluar mucho es el espectro, ¿sí? Es un espectro de baja resistencia, obviamente, porque perfunde el cerebro y necesitamos una perfusión constante. Tiene un elevado flujo diastólico, y lo que hay que ver es que no tenga valores de resistencia muy altos, ¿sí? O velocidades de pico sistólico muy altos, porque también la velocidad de pico sistólico alta y también un aumento del índice de pulsatilidad están correlacionados con un crecimiento inadecuado del cachorro y con anemia, ¿sí? Entonces, todas estas alteraciones pueden llegar a definir patologías únicamente utilizando el Doppler, ¿sí? Finalmente, vamos a hablar un poco del útero posparto, ¿sí? A ver qué es lo que tenemos que controlar una vez que los cachorros salieron del útero. Sabemos que la involución uterina normal depende de qué especie estemos viendo, ¿sí? Si vamos a evaluar a una perra, sabemos que durante las primeras 6 semanas puede tener secreción, de que la involución uterina se completa a las 15 semanas, ¿sí? Y que el valor del útero, o sea, el diámetro uterino, debería de ser alrededor de 0,6 para este momento, ¿sí? 15 semanas son lo que el útero vuelve a la normalidad a su estadio previo a la gestación. Y también sabemos que los sitios placentarios, ¿sí? Donde estuvo esa placenta alojada, se pueden ver durante las primeras 2 semanas en las caninas. En las gatas, como todo en los felinos, es todo mucho más rápido, ¿sí? Y la involución uterina, que en la perra tardaba 15 semanas, en la gata se completa a los 24 días, ¿sí? Nunca tienen un útero muy grueso ni un diámetro muy aumentado, y para los 24 días deberíamos de tener un útero normal. Un útero posparto se ve así, ¿sí? Grueso, ¿sí? Con un diámetro aumentado, hipoecoico, y muchas veces podemos llegar a ver esto más ecogénico, es el endometrio, ¿sí? Que es como si fuese algodón, que tuviesen algodón en el centro del útero. Dependiendo si están o no en esa etapa entre 4 y 6 semanas que puede tener líquido o secreción, pueden llegar a ver un poco de líquido en la luz. Por lo general, el líquido no se visualiza más allá de las 2 semanas
o de la semana y media posparto, ¿sí? Si bien la perra puede tener secreciones hasta las 6 semanas, el líquido ecográficamente, por lo general, está evacuado o no visible en la luz uterina para las 2 semanas posparto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es ese útero aumentado de diámetro. Esto es un poco de lo mismo, ¿sí? Vamos a poder ver fluido o moco intraluminal en los primeros días, que es esta línea anecoica, ¿sí? En la luz. El endometrio bien ecogénico y el miometrio hipoecoico, ¿sí? Siempre la parte muscular se ve gruesita hipoecoica. Esto es miometrio, lo ecogénico endometrio, y esto en la luz es un poco de líquido, ¿sí? Fíjense, acá se ve la bifurcación de los cuernos uterinos, el miometrio bien ecogénico como algodonoso y el miometrio hipoecoico, ¿sí? Esas paredes también van a estar irregulares, ¿sí? Acuérdense de que la superficie mucosa está desgarrada en los sitios placentarios también. Entonces, los sitios placentarios se van a evaluar como estos engrosamientos, ¿sí? Esto es líquido sumamente particulado, esto es una periparto reciente, ¿sí? Estos son los sitios de placentación más gruesos, porque ahí es donde tenemos como el hematoma de la solución de continuidad del desgarro que se produjo durante la secundinación, ¿sí? A medida que va aumentando los días del posparto, las paredes se van adelgazando, se vuelven menos irregulares y el contenido va cambiando, ¿sí? Va cambiando a más limpio, ¿sí? Y va disminuyendo. Este es otro, ¿sí? Esto no es contenido, es todo endometrio, ¿sí? Todo esto es endometrio, bien ecogénico. Bueno, es un estadio donde la pared del útero está muy vascularizada, ¿sí? Porque tiene todo el edema, tiene la cicatrización. Ustedes piensen que está todo como muy perfundido todavía y van a tener bastante captación al Doppler color. Y respecto a los felinos, que dijimos que todo era muy rápido y que la involución uterina debe de concluirse para el día 24, no vamos a poder ver los sitios placentarios, ¿sí? Esas secciones de endometrio donde tenemos como un escalón, que es donde tenemos la solución de continuidad, es donde estuvo unida la placenta, eso en el gato no se va a ver. Vamos a ver solamente un útero con un diámetro aumentado, ¿sí? Fíjense, esto es un útero de una gatita 3 días posparto. Y raramente vayan a verle líquido en la luz a un útero felino, ¿sí? No van a ver los sitios placentarios y van a ver como si fuese un útero influenciado por edema o por influencia hormonal, ¿sí? Bastante regular. La semana que viene vamos a charlar de cómo se ve cuando tenemos una alteración en el posparto. Así que patologías se ven, acuérdense de esto, de esta imagen, porque justamente lo que vamos a ir a buscar es esto y vamos a encontrar otras cosas, ¿sí? Sobre todo en el felino. Entonces, para concluir la clase de hoy, los aportes de la ultrasonografía gestacional u obstétrica nos brinda información sobre el desarrollo fetal, nos da, porque nos evalúa el desarrollo de cada órgano, ¿sí? Hay que generar una buena medición de las vesículas gestacionales, del diámetro biparietal o del diámetro corporal para poder saber la edad gestacional. Nos da información sobre la funcionalidad y la maduración, porque vemos peristaltismo intestinal, medimos frecuencias cardíacas, hacemos Doppler de la útero-placentaria, de la arteria umbilical y de la cerebral media, en el caso que podamos realizarla. Nos da aportes sobre la evaluación de la placenta y también nos da este tipo de ecografía información sobre el posparto, ¿sí? Así que, bueno, con eso terminamos hoy. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo visto hoy, porque la semana que viene también los voy a torturar con gestaciones. Pero ustedes díganme si les quedó algo. Igual me lo pueden preguntar la semana que viene, pero si estaba todo bien.
Muy buena clase, impecable todo. Gracias. Esta es una foto, me gusta mucho porque es de una colega que le sacó a una gatita justo de frente. Y es como si la estuviese mirando. Y siempre le digo, tu gatita que te mira. Y yo, siempre decíamos con ella, trabajamos juntas en un consultorio de ecografía y ella me decía, es que se me mueven mucho cuando los miro, no los puedo medir. Y le digo, porque te escuchan, vos los mirás, pero ellos te escuchan y les molesta escucharte. Así que esa quedó para la posteridad, la gatita que mira de frente. Así que bueno. Tengo una consulta. Sí, dime, Hola, Anina, ¿cómo estás? Yo hace poco estoy con la ultrasonografía, así que mucha experiencia no tengo, pero una pregunta que vienen siempre es con, más que cuando quieren saber la fecha para una cesárea, con bulldog francés, con perritos bracocefálicos que te quieren decir, bueno, pero ¿cuándo hago la cesárea? Y bueno, ¿cuál sería la respuesta más correcta a esa pregunta? ¿No? Porque bueno, vos le podés decir hacer la fórmula y decir, bueno, más o menos tiene esta edad gestacional, pero después habría como que durante la fecha cercana al parto ir controlándolos diariamente prácticamente para poder decirle, bueno, está para sacar los cachorros. Mira, yo por lo general a esas perras que vienen con una gestación que es deseada y que vienen medio controladas, por lo general se les hace una ecografía para definir si están preñadas o no, como cerquita de antes del día 30, y después se citan alrededor del día 57, una cosa así, para mirarlas. Vos lo que tenés que evaluar es, primero, sacarte la mochila de tener que vos decidir cuándo entra cesárea. Esa mochila no es nuestra, es una mochila que nos cargan para evitar responsabilidades. Nosotros podemos dar un montón de datos que tendrán que ser evaluados por el clínico, ¿sí? Es importante que le digas qué frecuencia cardíaca tienen y si está algún cachorro con un descenso significativo de frecuencia. Tenés que informarle si tiene o no peristaltismo. Tenés que informarle si hay algún cachorro que está más chico o más grande, porque también predispone a distosia, en el caso de que tenga una ventriculomegalia que haga que la cabeza esté muy grande, que no siempre sucede, pero hay algunas ventriculomegalias que están grandes, que es una patología común en los braquicefálicos, o si hay algún cachorro con anasarca. O sea, patologías congénitas importantes las tenés que detectar e informar. Y tenés que hacer tu mejor esfuerzo de poder medir el diámetro que elijas para poder inferir la fecha de gestación. Saber cuándo va a entrar cesárea es muy difícil, porque si haces Doppler podés utilizar el índice de resistencia, pero puede ser que vos la entres a cesárea y esa perra haya parido normal. O sea, podría entrar un parto normal. No necesariamente un índice de resistencia bajo te indica una cesárea, te indica que estás en el final de una gestación, que es muy distinto, ¿sí? Yo lo que hago es dar toda la información lo más detallada posible, y en el caso de que tengan todavía dudas, le pido que midan progesterona de vuelta. Y ninguna perra tendría que entrar a cesárea con más de 2 miligramos por mililitro nanogramos por mililitro de progesterona. Entonces, hay un montón de datos que hay que evaluar, no solo la ecografía, la clínica de la perra, cómo está, si bajó la temperatura, si los días según el servicio te dan, todo esto que te digo, la frecuencia cardíaca, el peristaltismo, lo que vos mediste por diámetros, si le pudiste o no hacer Doppler, y además se puede medir hormonas para definir si está ya lista para salir. Pero eso es un trabajo conjunto que debe realizar el clínico, no nosotros. O sea, yo te lo hablo desde el lado clínica también, porque yo hago clínica reproductiva. Te digo los dos lados, o sea, yo tengo la vida ecográfica y la vida reproductiva. De las dos cosas, la mochila de cuándo entra cesárea no es del ecografista, es del clínico. Vos podés dar un montón de datos y aún así que no sea el momento. Igual, por lo general los braquicefálicos se hacen cesáreas programadas en el día 58, 59. No se espera mucho más.
Uno mide lo mejor que puede y en el día 58 o 59 se decide hacer la cesárea. Hay veces que le miden progesterona previa y otras veces que no. Eso es lo que te puedo contestar. Pero no hay una fórmula, no hay un... Ah, perfecto, gracias. No sé, Gaby, ¿vos tenés una fórmula para decir cuándo entra cesárea? Para mí no es un mote que tenemos que cargar nosotros. No. Y coincido y me gusta me hace sentir muy bien que lo digas vos desde que vos haces clínica reproductiva, digamos, y ecografía. Y además confío en lo que decís. Porque la verdad es que yo que no hago ya clínica y que solo hago ecografías, a veces siento muy acá, horrible, acá, la presión del clínico que dice que quiere saber y quiere que uno se lo diga. Y es algo que uno no puede asegurar. Y encima que hay veces que estas decisiones hay que tomarlas en el peor momento de la semana, que es un sábado al mediodía. Y he padecido varias veces la situación de que o está para cesárea, y vos decís está para cesárea, y es un gato que las gatas y lo dirás vos, ¿no? Pero las gatas post-cesárea por ahí no son las mejores madres inmediatamente, y entonces vos estás haciendo la ecografía, la gente pretende que le digas algo, porque generalmente viene la gente y no está el clínico, el veterinario de cabecera, entonces ya les dijiste que por ahí, y te ve la cara, y ve el informe, y qué sé yo, y entonces les tenés que decir, y que está para cesárea, pero el clínico después se enoja, o la situación inversa, que vos digas, mirá, yo no sé si está para cesárea, o sea, no es que no sé, te digo las medidas y te doy los índices de posibilidad de sufrimiento fetal o de madurez fetal, y que la decisión la tienen que tomar ellos. O sea, es una situación de las que vivo como más estresantes, te diría. Sí, además es como muy fácil tirarle la mochila de la responsabilidad del que hace el estudio complementario. Esto es complementario a la clínica. Yo creo que la ecografía es complementario a la clínica. Eventualmente habrá quien hace ecografía y hace un órgano en especial, ¿sí? O sea, alguien que hace gastro y hace ecografía porque le interesa. O sea, yo hago reproducción, me interesa la ecografía, pero no tomo desde el punto de vista ecográfico nada más, no puedo tomar la decisión de cuándo entra un animal a cesárea, porque además la gente que más sabe de clínica reproductiva y que hace imágenes, por ejemplo, el doctor Feliciano te dice, todos estos trabajos sin la clínica no sirven de nada. O sea, no existe un predictor, un valor predictor obtenido por un método de diagnóstico que te diga cuándo va a parir una perra o cuándo tenés que entrar la cesárea. No existe, no hay, no son lineales de, cuando me da 0,6 de índice de resistencia, tiene que entrar a cesárea a las 24 horas. Él es muy crítico de eso y es verdad, porque no existe. Es un método complementario que junto a otras cosas te evalúa. Y lamentablemente muchas veces dentro de las cosas que uno evalúa dentro de la perra está cosas externas como la disponibilidad del cirujano, que cae feriado o vacaciones, que la gente se está yendo y demás. Entonces, hay un montón de cosas. Es terrible. Otras circunstancias que nos exceden totalmente. Sí. Yo creo que la reproducción en sí, la ecografía en la reproducción en sí necesita que hagamos mucha docencia con los clínicos que nos derivan, incluso con los criadores. Bueno, con los propietarios mucha docencia no podemos hacer porque los vemos esa gestación y por ahí otra no, pero de explicar que la ecografía tiene sus limitaciones, pretenden que les digas el número, poco más o menos de qué colores son los perritos, blancos y negros, le digo yo a veces, sí, claro. La graciosa, pero como que le piden al método algunas cosas que es lógico que nos pidan y que podemos responder y otras que no.
Sí, que tiene sí, ese ahí hay límite. que poner el límite también. Decir, Hay que mire, poner esto el- excede a la capacidad del método, no del operador, del método en sí, porque puede ser el mejor doplerista y el mejor ecografista del mundo, que no hay información que avale que vos le digas entra o no a cesárea. Porque además, si llega a pasar algo mal, la culpa siempre va a ser del ecografista. ¿Viste? Es como si se murió el animal, siempre la culpa es del anestesista. Bueno, si los cachorros después salieron inmaduros o salieron mal, siempre es culpa del ecografista, que no vio, que no pudo diagnosticar. Bueno, ese mote, de a poco me parece que hay que ir sacándolo y tiene una parte de docencia para con el derivante. Es decir, mirá, yo hasta acá llego, o sea, la bola de cristal no la tengo. Yo he tenido perras que he evaluado y digo, bueno, no, falta, todavía falta, y me llaman al consultorio y me parió en el auto en la autopista, volviendo a casa. ¿Por qué? Porque la perra se estresó durante el estudio, porque la estuve manipulando mucho, porque tenía que viajar muchos kilómetros hasta el consultorio y volver. La perra se estresó, parió en el auto. O sea, hay cosas que uno no puedes controlar. Y bueno, hay que, nada, poner el límite. Bueno, yo te puedo decir esto. Esto está fundamentado con esta información. Ahora, ¿eso te sirve para entrar a alguien a cesárea? No, no lo sé. Y el problema también surge cuando vos tenés una gestación múltiple, tenés un cachorro que está mal y todos los otros están bien. Y estás en una gestación tardía. Y te dicen, bueno, lo saco. Y no sé, no, porque que depende de qué querés. Porque si lo sacás, capaz salvás a ese, pero los otros están inmaduros. Cuando estás hablando con braquicefálicos es compleja la decisión, y porque yo veo muchos perros que tienen alto valor en el mercado. Entonces, para el criador, perder un cachorro que sale 500, 600, 800 dólares no es lo mismo que lo dejo pasar. Entonces hay un montón de cosas que se juegan en la situación, que tratan de indilgarle al ecografista, que bueno, de a poco hay que decirle, mira, no, yo eso no te lo puedo contestar, no lo sé. Esto es biología, hay que ver, no sé, es como en el humano, yo siempre le digo lo mismo, es como en la gestación del humano. A último momento se puede complicar y terminaste en cesárea. Bueno, es exactamente lo mismo. Yo no tengo la bola de cristal. Y bueno, la mayoría lo entiende. El ecógrafo de cristal. Yo manejo un ecógrafo nada más, no sé, no hago futurología. Pero bueno, lo importante es que nosotros sepamos qué cosas podemos medir, medirlas conscientemente, tratar de replicar esa medida y que se multiplique en todos los cachorros de ese abdomen, informarlo correctamente y listo. Y otorgarle toda esa información al clínico. Totalmente. Así que bueno, pueden ir a comer. Está famélico. Claro, no sé si hay más preguntas, no quiero cortarlos, pero tal vez estaría bueno así. Bueno, re linda clase. Una consulta, la fitocardia en felinos. ¿Me escuchás? ¿Hola? Sí. La fitocardia en felinos a término siempre es arriba de 200, o sea, no tenés ningún valor como para decir, bueno, a partir de este valor pienso en mandarlas a cesárea, porque no es que tienen un descenso como en caninos. Claro, no, siempre arriba de 200, 230. Sí, es igual que en caninos lo que está descrito. Lo único que los descensos o las oscilaciones comienzan un poco más cercanas al parto. Comienzan 48 horas en vez de 72. Pero el descenso es lo mismo. Por debajo de 180 se clasifica como hipoxia, y si bajan mucho más que eso ya es hipoxia severa. Pero es igual. Dale, gracias. Doc, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna forma de estimar por ahí cuando no se sabe quién es el padre, si son fetos muy grandes? Porque bueno, siempre está el tutor que pregunta de eso, ¿no? Mira, en realidad no. Antiguamente, ahora está en desuso, se hacía pelvimetría, ¿viste? Se medía el diámetro de la cabeza con el diámetro de la pelvis, de la PR y demás, pero por placa. Por ecografía no. No está descrito. Sí se sabe que si son fetos únicos y pueden catalogarse como síndrome cachorro único, predisponen a las distocias por inercia primaria, uterina, pero en realidad saber el tamaño del cachorro, si va a pasar o no por el canal de parto, no.
no porque depende de la capacidad que tenga esa perra para dilatar. Hay veces que paren cachorros de padres muy grandes. Y también tiene que ver con la cantidad, o sea, la cantidad de cachorros. Si tiene muchos cachorros, probablemente los cachorros sean más pequeños y puedan salir más fácil. Pero no. Hay perras que dilatan un montón y tienen contracciones uterinas re lindas y largan los cachorros por más de que sea el doble el macho de lo que son las hembras. No hay un parámetro. Perfecto, gracias. No, nada. Y otra cosa que les quería mencionar, que a veces que surge, es que hay algunas veces que nos dicen, este cachorro salió con paladar hendido y no me lo detectaron. No se detecta por ecografía el paladar hendido en ninguna de las especies. Por la curvatura que tiene el paladar, no permite ver la unión del paladar. En el humano se detecta el labio leporino, que muchas veces está asociado al paladar hendido o la no unión del paladar, pero se detecta por el perfil del labio, ¿sí? El perfil de la cara cuando le hacen el escaneo orgánico a los bebés humanos. Nosotros, por el perfil de cara que tienen nuestros pacientes, no podemos ver el labio. Y si tiene un labio leporino, no lo vemos. Entonces, por las dudas, si alguna vez les dicen, ay, este cachorro bulldog tenía paladar hendido y no lo vieron, bueno, no se ve. Yo siempre voy peleándome por la vida, no se ve el paladar hendido. Por la bóveda del paladar genera sombra y no te permite ver. No se ve en el humano tampoco, ¿eh? No es que no se ve en nuestros pacientes. Lo que nosotros no podemos detectar es el labio leporino. Por las dudas. Siempre aclaro porque siempre hay alguno que me dice, me dijeron que no le vi el labio el paladar hendido y no se va a ver. ¿Estamos? Sí, yo creo que sí. Ahí estoy chateando con Mercedes, con Mechi. ¿Les parece bien a qué hora arrancamos? ¿Si a las 13:45 o a las 14? Chan, ahí me contesta y les digo, 14 está perfecto, creo yo, dice, así que para alguien que preguntaba por el chat, ¿a qué hora arrancamos de vuelta? A las 14. ¿Sí? Dale, coman. Ahora, después a la tarde van a ver cómo se ve el útero normal y el ovario. Invertimos un poco, pero bueno, no importa. Nosotros hoy nos centramos en lo que estaba dentro del útero. Ahora van a ver el útero en sí. Hay que innovar, hay que descontractarse. Sí, y la semana... Sí. Y la semana que viene, a la mañana, conmigo van a ver todo lo que es patología. ¿Sí? En gestación temprana y tardía, qué cosas podemos detectar, de dónde vienen, cuáles son sus causas, qué cosas tenemos que prestar atención ecográficamente. Así que vamos a basarnos un poquito en la clase de hoy para poder definir las patologías la semana que viene. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por escuchar tanto de fetos hoy. Les mando un beso. Una genia. Una genia. Aprendimos también siempre. Gracias, sí. De la gestación. Muchas gracias. Dale. Coman rico. No, gracias.